abrir sus Biblias en Judas, capítulo, no tiene un capítulo. Capítulo 1. Si en tu Biblia tienes el capítulo 2 de Judas, tira esa basura de la Biblia a la basura. Tenemos 25 versículos, pero son 25 versículos bien condensados, donde podemos extraer muchísima enseñanza. Vamos a mirar el último pasaje que hemos estado mirando, ha sido versículos 22 y 23. Recuerda que en el versículo 3 nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la orden que da Judas. ¿Por qué? Porque los maestros falsos, los apóstatas, aquellos que se han desviado de la fe y están promoviendo ideas falsas, se introducen en la iglesia y afectan a las personas, afectan mayormente a las personas indoctas e inconstantes. Y nos pide Judas de que debemos estar dispuestos a marcar la diferencia para aquellas personas que han sido afectadas por esas falsas enseñanzas. Y llegando al versículo 22 y 23 nos presenta tres categorías, tres posibilidades, tres categorías de personas que podrían haber sido ya afectadas. Y quiero que veas que esas tres categorías va de mal a peor, ¿vale? Entonces cada una requiere una estrategia, una metodología, una forma distinta, un acercamiento distinto con la persona. Y lo que vamos a hacer hoy es ver un poquito de las dos primeras y rematar ya con el último ejemplo. Primero nos dice el versículo 20, pero vosotros, amados, porque de esto depende todo, edificados sobre vuestra santísima fe. Si no tenemos esto, hermanos, no vamos a poder marcar la diferencia. No vamos a poder ni siquiera ganar a los perdidos para Cristo, y no vamos a poder rescatar a los creyentes que han sido afectados por las falsas enseñanzas. Es importante estar edificados en nuestra santísima fe, pero nos da otro requisito, orando en el Espíritu Santo. Y como resultado del versículo 20 tenemos el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, teniendo estos requisitos que mencionan el versículo 20 y 21, es decir, es posible florecer en tiempos de apostasía, es posible si cumplimos con estos requisitos. Y si cumplimos con estos requisitos, vamos a poder ayudar a aquellas personas que han sido afectadas por las falsas enseñanzas. Si no, lo que vamos a hacer es acobardarnos, no participamos o se lo dejamos a otro. Y haciendo esto, pues la iglesia se debilita. Ahora, ¿cuáles son estas tres categorías? Versículo 22. Algunos que dudan, ¿qué hacemos con estos? Estos ya han sido tocados por las falsas enseñanzas y ahora mismo por no tener conocimiento adecuado de la santísima fe, de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, por no tener esa base bien clara, lo que hacen es que empiezan a dudar. Les vienen ideas contrarias a lo que han oído y empiezan a dudar, tienen dudas. ¿Qué hacemos con esto? Pues convencerlos. ¿Pero quién va a ser capaz de convencerlos? Esa es la pregunta. De ahí el versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Si no tenemos eso, es imposible. Porque vamos a ser arrastrados igual que ellos. Algunos que dudan, convencerlos. A otros, aquí tenemos el segundo grupo, salvar, arrebatándolos del fuego. Y luego tenemos el tercer grupo, de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Tres categorías muy interesantes, y las tres hace falta lo que vemos en la palabra en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Sin la base, hermanos, no tenemos herramientas con las cuales podamos hacer la obra. De ahí la importancia, hermanos, de estar participando en un buen discipulado. Un buen discipulado no se hace en 2 meses. ¿Cuánto te llevó a ti, Egli?
Y no fue un discipulado, digamos, profundo, fue lo básico. 1 año y medio, 2 años, algo así. Yo no consigo dar un discipulado, o sea, las 15 lecciones en menos de 1 año y medio. Yo conocí a alguien, un pastor, que lo dio en 3 meses. Y dije yo, en 3 meses, pues yo no sé, tendría que ir volando a través de la lección. Y luego digo, no es un discipulado en el cual ya has terminado, es donde empiezas. Hace falta un buen discipulado, tener una base de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, para luego involucrarte en algo más profundo. ¿Verdad? El otro día se graduó Rebeca, ¿de qué? De la universidad. De infantil, estaba muy orgullosa, ¿no? Tenía su bandana, ¿no? Y su certificado. Y yo, madre mía, lo que le falta todavía, pero ella estaba muy contenta porque se había graduado. Y tenía su foto con la profesora y con el abuelo. Y estaba muy orgulloso, pero digamos, se ha graduado de verdad. Bueno, incluso cuando termine la universidad todavía no se ha graduado porque luego viene la vida real, en la cual va a tener que ejercitar todo lo que ha aprendido. Hermanos, el discipulado que damos aquí, aunque es muy bueno, es básico. Pero ¿saben que hay personas que ni siquiera lo terminan? Eso es grave. Hace falta tener una solidez. Luego incorporar a la persona, por ejemplo, ¿a qué? ¿Cuántas veces digo yo seminario de crecimiento cristiano? ¿Por qué? Porque son las bases, los fundamentos. Si sabemos digerir esa información, vamos a poder convencer. Si no, no vamos a convencer a nadie, ni siquiera a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, lo que tenemos aquí son 3 categorías y quiero que veáis de la primera categoría, que sería la persona que ha sido tocada por la falsedad, pero no lo ha encajado todavía, no ha sido infectada. ¿Cómo tratar a este tipo de personas? Pues gracias a Dios tenemos un ejemplo muy bueno en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 nos da un ejemplo muy bueno de este tipo de individuo que puede haber caído, ha sido sorprendido en alguna falta. Dice así, pues, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, toma nota, ¿qué hacemos? Machacarle con un palo bien grande. No, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero toma nota lo que dice a continuación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Ahora, ese digamos es un ejemplo de la primera categoría. La semana pasada entramos en la segunda categoría, pero me desvié al punto del evangelismo y me dejé algunas cosas en el bote, así que no queriendo que vosotros penséis que el versículo 22 trata de evangelismo solamente, quiero que veáis el segundo ejemplo. Vamos a Judas, que dice aquí, de otros salvar arrebatándolos del fuego. ¿Qué ejemplo podríamos encontrar en la Biblia de este tipo de individuo? Pues gracias a Dios también en Gálatas tenemos un ejemplo. Y toma nota, incluso el apóstol Pedro, toma nota. Y yo cuando veo la advertencia de que el que quiera estar firme, el que no quiere caer, que esté firme, no creas que miro solamente a la congregación, me miro a mí mismo. Si el apóstol Pedro pudo caer en una trampa de los judaizantes, ¿quién dice que yo no? Pero algo pasó. Y quiero que veáis el ejemplo, un ejemplo extraordinario, que entraría, en mi opinión, en esta segunda categoría que Pablo menciona. Vamos a ver Gálatas, para que veáis este ejemplo. Capítulo 2. Vemos aquí al apóstol Pablo. Como sabéis, él empezó su ministerio en Antioquía. Bernabé fue a buscarle, se incorporó al equipo, establecieron la iglesia de Antioquía. Poco tiempo después
visitó Pedro a la iglesia y vemos que Pedro toma un comportamiento o ha sido ya afectado o infectado, por así decirlo, por falsos maestros. Empezamos a leer el versículo 1, capítulo 2 de Gálatas. Y después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Timoteo. Pues subí según una revelación y para no correr o haber corrido... Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué he dicho? Timoteo. Lo siento, voy muy rápido. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Menos mal, eso me gusta, ¿sabes? Eso me gusta, significa que estáis atentos, ¿no? Si subiera aquí un falso maestro, seguro que enseguida le pillarás. Eso es buena señal. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, toma nota del versículo 5. A los cuales ni por un momento, dice, ni por no dejaron ni que metieran el dedo, ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, esto es Pablo y su equipo, pero ¿sabes quién sí accedió? El apóstol Pedro. Y algunos de los discípulos que fueron con él. Y Pablo, claro, viendo como estos habían sido arrastrados por los judaizantes, empezaron a adoptar una actitud hipócrita. ¿Qué pasó? Que cuando venían los judíos, Pedro se separaba de los gentiles, de los cristianos, para participar de ellos en sus ceremonias judaicas, pero cuando ellos no estaban, pues entonces ellos hacían, digamos, con los gentiles lo que era costumbre entre los gentiles, haciendo diferencia de personas. Y claro, dentro de todo esto existía lo que llamamos el judaísmo dentro del cristianismo. Habían judíos que sí aceptaban por encima a Cristo como el Mesías, como el Salvador, pero tenías que cumplir con las leyes y las ceremonias judías. Y claro, esto es evangelio de obras más, gracia más obras. Que, por cierto, si miráis en el capítulo 1, el apóstol Pablo denuncia esto. Dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿sabes? Pablo lo dejó muy claro, pero ¿sabes quién sí fue infectado? Pedro. Y todo el capítulo 2 y hasta el capítulo 3 es Pablo confrontando cara a cara a Pedro. ¿Cómo sería ese enfrentamiento? Recuerda que Pedro era antes que Pablo en el cristianismo. Era el cabecilla, por así decirlo, de los discípulos. Si alguien se hubiera esperado de alguien firmeza y solidez doctrinal, hubiera sido de Pedro. Pero Pedro ha sido infectado. Y Pablo, siguiendo el ejemplo que nos da Judas en el versículo 23, dice, yo tengo que hacer algo. Pero escucha una cosa, para poder hacer algo, tienes que saber bien la diferencia entre el judaísmo y cristianismo. Y Pablo era un experto en los dos.
De hecho, en el capítulo 1 dice, yo era el más aventajado en el judaísmo de mis contemporáneos. Y luego, como un abortivo, dice, le apareció a Cristo. Le apareció Cristo en su vida. Entonces, pero Pablo, para poder confrontar a un pilar de la iglesia, que era Pedro, tenía que conocer bien la doctrina de la gracia, la doctrina de salvación. No es que Pedro no la conociese, sino que de alguna manera sutil estos falsos hermanos se habían metido por allí y le habían acondicionado. Y mira cómo lo hace Pablo. Versículo 5 otra vez, capítulo 2, 5. A los cuales ni por un momento accedimos de someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Toma nota. Y conociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Es decir, cuando estos pilares de la iglesia vieron a Pablo y a Bernabé, el brazo de solidez era como diciendo, estás aprobado, estás confirmado. Pero nota lo que ocurre aquí en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo? Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Pedro? ¿Era de condenar? Y resistí de cara a cara, pero toma nota. Cara a cara, pero hay otras personas que están delante. Si tú vas a reprender a una persona, lo haces en privado, ¿cierto? Porque Pablo le llamó a Pedro y luego todos los que estaban con Pedro y lo expuso ante todos, porque todos habían sido arrastrados por la hipocresía de Pedro. Es decir, todos han sido afectados, por lo tanto, lo que tiene que escuchar Pedro también lo tienen que escuchar los demás. Esto no es solamente restaurar a un hermano, es restaurar a un grupo de hermanos. Y lo que hace Pablo es lo siguiente. Dice, porque cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que comieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Bernabé, que es parte del equipo de Pablo, el que llamó a Pablo a Antioquía para establecer la iglesia de Antioquía, ahora Bernabé también es arrastrado. ¿Veis la sutileza? ¿Veis cómo puede esto destruir el compañerismo cristiano? Menos mal que Pablo no accedió ni por un momento, y todo el capítulo, el resto del capítulo 2, y entrando en el capítulo 3, Pablo, como un caballero cristiano, y dice, Pedro, vosotros por favor escuchad, y le expone el Evangelio de la gracia, contrastándolo con el otro evangelio o las falsas enseñanzas que habían traído los judaizantes. Casi 2 capítulos de una enseñanza maestra para mostrar a Pedro y a los demás dónde han cometido su error. Y todo eso para decir lo siguiente: ¿creéis que Pedro y los demás hubieran podido ser restaurados si Pablo no hubiera conocido bien esas enseñanzas? ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando miramos el segundo grupo, es un grupo que ya no ha sido solamente tocado por las falsas enseñanzas y tiene dudas, ahora son personas que están ya han sido infectados. Y ya hay que restaurarlos. ¿Quién va a hacerlo? ¿Podría Dios contar con algunos de nosotros aquí? ¿Entendemos por qué es importante edificarnos en la Santísima Fe? ¿Entendemos por qué debemos estar andando en el poder del Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento? En el caso de Pedro, él se distrajo en un momento tonto. A ver, ¿quién no tiene momentos tontos aquí? Levante la mano.
Luke no tiene momentos tontos. Un momento de distracción, ¿no? El otro día tuve que ir a pagar, tuve un accidente con un coche. Iba a salir del parking y pasa uno, ¡fum! Y ¡pum! Le di en la parte trasera. Era una señora rusa. Y dice, ¡ay, madre mía! Dice, llevaba el coche para venderlo, ya no me lo habían comprado, ahora sí nadie me lo va a querer comprar. ¿Cómo ha podido usted hacer esto? Dije, un momento de distracción, un momento tonto, en el que ni siquiera miras y ¡pum! En un instante, algo así pasó. En un momento en el que no estás pensando. Un momento en que quieres agradar a todo el mundo, quieres caer bien a todo el mundo. No se puede caer bien a todo el mundo. Y si nos mantenemos en el bando de Cristo, si Él es el capitán de nuestras almas, vamos a marcar bien el bando. Alguien dijo, no, lo que los hermanos necesitan es unidad. La doctrina es lo que más divide. ¿Habéis pillado eso? La doctrina no une, bueno, también une, pero divide del error. Y cuando una persona se quiere mantener en la santísima fe, va a mantenerse sin comprometerse con las falsas enseñanzas, diciendo, esta es mi línea. Para mí, hermanos, las doctrinas cristianas son como barreras de protección. Yo antes hubo un tiempo en mi vida en que no quería esas barreras. Quería tener compañerismo con estos y con otros, con todo el mundo. Y era una locura. No puedes estar yendo en todas las direcciones. Así que tuve que decir, Señor, ayúdame a marcar las barreras que tú me has puesto. No para que yo no pueda salir, sino para yo poder ser protegido de esas enseñanzas. Menos mal que Pablo estableció buenas enseñanzas. Ahora, lo que tenemos hoy, en los pocos minutos que me quedan, es la tercera categoría. Si la primera categoría ha sido tocado por las falsas enseñanzas y tienen dudas, la segunda categoría son personas, creyentes, que están infectados y ya se les ve, no ya andando con esta gente, ya se les ve participando con esta gente. Pero esta categoría que vemos aquí es la que ya se ha sentado con esta gente. Ya están promoviendo falsas enseñanzas. Guardad vuestro sitio ahí un momentito, volver conmigo a Salmo capítulo 1. La semana pasada lo mencioné, pero creo que en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos marca muy bien estas tres categorías. Capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora toma nota el progreso, o mejor dicho, el descenso. Ni estuvo en camino de pecadores, pero nota ahora el siguiente, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta tercera categoría ya son escarnecedores, ya están afectando a otras personas. Ahora, ¿pueden ser cristianos? Yo creo que sí. Pero por el hecho de que no conocían bien la doctrina y estos falsos hermanos les embrujaron, de hecho Pablo, hablando a los de Gálatas, dice, ¿quién os fascinó para seguir este tema? La palabra en inglés es bewitched, os embrujó. ¿Quién os puso un encantamiento para seguir un error así? Esa es la palabra que Pablo utiliza. Estas personas han sido ya embrujados, por ponerlo de alguna manera, han sido ya afectados. ¿Cómo actuar con estos? Cuidado, porque esto es un terreno muy peligroso. No puede entrar cualquiera para hacer algo aquí si no tiene bien clara su relación con Dios, si no andan en la comunión con Dios, si no tienen su doctrina bien clara y si no están llenos o andando en el poder del Espíritu. Si no estamos ahí, no tenemos la capacidad para librar una batalla o poder restaurar a estas personas. Lo que van a hacer más bien es tragarnos a nosotros también. Hace falta tener una solidez espiritual tremenda para poder hacer algo con este tipo de personas. Muchos de ellos quizás no sea posible. Han pasado la raya. Yo he conocido
los dos extremos, personas que habían abandonado muchas doctrinas cristianas, pero todavía se agarraban a algunas, y otros que ya no sabían ni dónde estaban, pero sí les gustaba andar con aquellos que promovían falsas enseñanzas. Ya se habían sentado con ellos, ya estaban participando, incluso ya estaban promoviendo esas falsas enseñanzas. ¿Cómo rescatar a estas personas? Primero, toma nota, como lo pone ahí, aborreciendo aún que la ropa contaminada de su cuerpo. Es como si estas personas ya están infectadas, pero están cubiertas de infección. Nos da la idea de una persona que tiene lepra. ¿Os acordáis las leyes del Antiguo Testamento para las personas que tenían lepra? El leproso tenía que ir con una campanita, ¿no? Avisando que soy leproso, y la gente no quería tocar a un leproso. En el libro de Isaías nos habla de que el pecado son como trapos de inmundicia, ¿no? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Está dando la idea de una persona que tiene lepra y el pus está ya atravesando las llagas. Estas personas, hermanos, están ya infectadas de cabeza a los pies. Muy difícil restaurar a personas así, pero no imposible. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? Pues igual que antes, tenemos que tener muchísimo cuidado para no ser absorbidos o no ser tragados por ellos. Una ilustración del cuidado que hay que tener. ¿Habéis oído alguna vez del pez roca? ¿Pez roca? Le llaman pez roca porque se parece a una roca. Le ves en el medio del mar, todavía hay algas por todos los sitios, piedras por todos los sitios, y en medio de todo eso hay un pez que ni siquiera sabes que es un pez. Está lleno de algas por encima, tiene ojitos muy chiquititos que apenas se distinguen, y encima del labio superior tiene un gusanito así, blanco, una membrana. Y es así. Y los peces que a la distancia ven allí, no ven nada más que roca y un gusanito. ¿Qué es eso? Comida. Y se va acercando, y el perro que se queda inmóvil ahí, con el gusanito, con dos ojitos, dos puntitos. Y el pez se va acercando y de repente, ¡pum!, desaparece el pez. Y se ve una gran boca abriéndose, ¡pum!, tragando el pez, la absorbe con una aspiradora. Adiós, pececito. Los falsos maestros tienen esta tendencia, se disfrazan muy bien y te dan algo que te atrapa, que te seduce. No puede ser malo, tiene que venir de Dios. Te empiezas a fiar de tus instintos, de tu corazón, de tus ojos. Al igual que el corazón es engañoso, nuestros ojos también son engañosos. Entonces, ¿cómo actuar con estas personas? Uno, asegurando de que tu posición en Cristo es firme. Segundo, de que el Señor te está llamando a poder hacer algo al respecto. Y luego tener la capacidad, primero, de mantenerte alejado para que no te infecten a ti también. Y luego conocer suficientemente bien la palabra para decirles el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Y si lo rechazan, sencillamente dejarles, abandonarles al Señor. Este tipo de categoría de personas, cuando se ha caído tan bajo, es, no digo imposible, pero es sumamente difícil rescatarlos. Pero sí nos llama Judas a hacer algo. Vamos a leerlo y terminamos con este punto. A otros salvar, arrebatándoles del fuego, y a otros, nota que dice que tenemos que tener misericordia. No les podemos dar lo que se merecen, porque entonces tendríamos que darles un buen pago. Les das bien a cambio de mal. Aquí es donde viene muy bien eso de amar al enemigo. A otros, tener misericordia con temor. Ahora, esa palabra temor puede ir en dos direcciones. ¿Vas a tener misericordia tú utilizando palabras de temor o tú mismo teniendo temor? Podría aplicarse de las dos maneras. Hay momentos en los que no puedes venir con palabras dulces. Hay que utilizar palabras duras. ¿Amén? En algún momento tenemos que reprender duramente. Bueno, pues si tienes dudas, ven conmigo a Tito capítulo 1, versículo 8 a 16.
¿Qué debemos ser? Capítulo 1 de Tito, versículo 8-16, dice: amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, toma nota, ¿qué hay que hacer? Tapar la boca. ¿Qué hacen estas personas? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este testimonio es verdadero, por tanto, dice, repréndelos con suavidad. Duramente. ¿Qué dice? Duramente. ¡Wow! ¿Veis el tipo de acercamiento que hay que tener aquí? Estas personas ya no van a querer razonar. Pero vamos a tener que utilizar palabras que produzcan temor. Al mismo tiempo, teniendo nosotros mucho temor de no ser, por eso digo que esa palabra temor, aunque yo creo que va en una dirección, también se puede aplicar en las dos direcciones. Uno teniendo un temor reverente de no alejarse del Señor, de mantenerse en la esfera de protección y de amor, al mismo tiempo utilizar palabras firmes y fuertes para decir: esto es herejía, esto es falsedad, esto es mentira. Y si optan por responder con humildad y el arrepentimiento, habrás ganado un hermano. Pero si no, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tenerles por gentiles y publicanos. Es muy duro eso. Sobre todo cuando se trata de una persona que has tenido, con la que has tratado durante muchos años. Yo conocí a un hermano así que empezó muy bien, pero luego, por las circunstancias, empezó a tontear con diferentes denominaciones, diciendo que no, que todos son hermanos y todo lo demás. Y luego ya empezó a participar de sus mismos errores, y luego ya empezó a defender sus propios errores, y luego ya se apartó de la sana enseñanza por completo. Cuando se le intentó hablar, te acusan con palabras: Cristo nos ha llamado a la unidad, todos somos hermanos en Cristo. Sí, pero hay doctrina. Yo soy un defensor de la unidad, pero una unidad bíblica. No unidad en la unidad, porque no entiendo. Alguien me dijo una vez: no, hay que estar unidos en Cristo. Sí, pero Cristo tiene unas enseñanzas. Cristo no viene solo con su nombre, viene con unas enseñanzas. Por eso tenemos que marcar muy bien a quién vamos a ser leales. Con la tercera categoría es muy difícil tratar y tenemos que estar muy bien preparados. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Hay un mensaje más que quiero sacar de Judas, y para darnos un poco de esperanza, las últimas palabras en este libro es de que en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor podemos glorificar a Dios, podemos estar alegres. Así que ese va a ser el mensaje con el que voy a terminar esta serie. Oremos. Señor y Padre Celestial, es increíble las enseñanzas que nos da Judas aquí y el llamado a la acción que él nos hace. Yo creo que ninguno aquí quiere ver a un hermano o una hermana apartarse de la fe o apostatar. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a marcar la diferencia, a ir y hablarles? Y de esos que están dispuestos a ir, ¿cuántos estarían preparados para poder presentar defensa con mansedumbre? Y de esos, ¿cuántos estarían dispuestos a utilizar la firmeza, incluso palabras de temor, para poder rescatar a las personas que han sido infectadas, Señor, de cabeza a pie? Señor, ayúdanos. Yo creo que como iglesia todos queremos, Señor, conducir a las personas a la verdad. Pero para poder estar en la verdad tenemos que conocer la verdad, entender la verdad, practicar la verdad. Solo así podremos tener la capacidad para exponer la verdad
a los que contradicen. Ayúdanos, Señor, para que podamos darnos la capacidad de ser más diligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a tener mayor celo y apuntarnos a esas clases que se nos ofrecen de discipulado, de seminario de cristianos, Señor. Ayúdanos todos a ver la urgencia de este llamado que hace Judas. Ayúdanos, Señor. Hay mucho trabajo que hacer. Y la pregunta que quiero dejar sobre la mesa es: ¿con quién se puede contar? En Cristo Jesús.